Sí, pues el ponente se la... Sean todos bienvenidos a estas 15ª jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía. Sean todos bienvenidos. Llegan a nuestra facultad, como siempre, de la mano de la Cátedra de Historia de la Iglesia en Andalucía, Beato Cardenal Marcelo Spínola. Fue en el año 2008 cuando se iniciaron estas jornadas que la cátedra, fundada a partir del año 2006 por el centenario de la muerte del cardenal Spínola y con el patrocinio de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón, pues ha ido promoviendo año tras año. El fruto de estas jornadas, además de unas conferencias extraordinarias, es la publicación del Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, una revista de altura y de gran reconocimiento que en el ámbito de la historia eclesiástica alcanza a muchos investigadores que publican y que consultan los volúmenes. Este año el tema de las jornadas es la formación del laicado en Andalucía tras el Concilio Vaticano II. Para la primera ponencia contamos con el profesor doctor don Román Ángel Pardo Manrique de la Pontificia Universidad de Salamanca, que abordará la cuestión de la teología del laicado y su praxis, responsabilidad moral ante el don y la misión. Mañana martes, el director de la cátedra, el profesor doctor don Manuel Martín Riego, abordará la formación de los laicos en Andalucía, del Vaticano II a la sinodalidad. Cerrará la jornada el profesor doctor don José Leonardo Ruiz Sánchez, de la Universidad de Sevilla, profesor invitado, miembro de la cátedra de nuestra Facultad de Teología, que abordará el tema de los laicos y sus asociaciones en la Sevilla contemporánea. Pues muchísimas gracias a la cátedra, un año más, por la organización de estas jornadas, por la selección de los ponentes, de los temas de tanto interés. Muchísimas gracias a la colaboración, al patrocinio de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón por su aportación constante a la cátedra, al desarrollo de las jornadas, a la publicación del anuario, a nuestra facultad en definitiva. Y gracias una vez más a todos los que han tenido a bien asistir en el día de hoy a este encuentro. Espero que podamos disfrutar, estoy seguro de ello, de una conferencia de altura teológica que nos sitúe en la dirección de estudio que abra con sentido nuestro itinerario. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y gracias por las palabras del señor presidente decano de la facultad. Y bueno, ya ha explicado la historia de cómo nace la cátedra y bueno, que fundamentalmente tiene estas dos aportaciones: el ciclo de conferencias sobre esta fecha y después en junio el anuario de historia de la Iglesia andaluza. Habría que decir que durante estos 15 años, que se dicen pronto, aquí se hizo en el 2008 la primera presentación, la presentación del anuario, y ese año se dedicó el tema al estado de la cuestión de la historia de la Iglesia en Andalucía. Eran los inicios de la cátedra y queríamos saber todo lo que se estaba publicando de historia de la Iglesia en Andalucía desde prácticamente el Concilio Vaticano II hasta el 2008. Salió un buen tomo con bastantes publicaciones, tanto de revistas como de libros, y así todos los años fuimos haciendo una especie de conferencias, ciclos de conferencias de un tema concreto. Simplemente decir, por no cansar,
Se ha tocado el tema de los religiosos en Andalucía, los mozárabes en Andalucía, arte e iglesia en Andalucía, la geografía eclesiástica andaluza, la evangelización de América y Andalucía. Después se tocó en el 2014 el ejercicio de la caridad en los arzobispos de Sevilla, que tuvo su sede aquí, y en San Fernando, en una iglesia, en la iglesia de la Pastora, se dieron 2 conferencias sobre la figura del cardenal Espínola. En el 2015 el tema fue los orígenes del cristianismo en Andalucía. El 16, la figura emblemática de San Isidoro, después las misiones populares, la iglesia andaluza en la Edad Media, y el 2019 nos dedicamos al estudio de todas las cáritas diocesanas. Vimos las 10 cáritas diocesanas de Andalucía, de la iglesia de Andalucía. Coincidiendo con el aniversario, el 50 aniversario del Centro de Estudios Teológicos, se dedicó a la formación del clero, de cuyo ciclo nace este anuario fundamentalmente dedicado a la formación del clero. Seminarios, facultades de teología, etcétera. Muchos de ustedes tienen ya ese texto. Y después, el año pasado, coincidiendo con la pandemia, pues lo dedicamos justamente a la pandemia, con la presencia de la Iglesia en la Orden de San Juan de Dios, las Hijas de la Caridad en pandemia y en epidemia, y un hospital que existía en Sevilla, donde estaban los carmelitas del Buen Suceso, que era el Hospital de los Obreros. Por fin lo dedicamos a los laicos. Mucho hemos tardado en hablar de los laicos, pero bueno, por fin ya viene. Como fruto, el anuario. Se han publicado en esta cátedra en torno a las 6.000 páginas de historia de la Iglesia en Andalucía. Se dice pronto. Quiere decir, y termino, que el anuario es un foro de estudiosos y de investigadores. Pues nada, a disfrutar de la charla de nuestro amigo Román. Gracias, doctor Martín Riego, presidente de la cátedra. Buenas tardes a todos. Para la sesión inaugural de esta 15ª jornada de historia de la Iglesia, que versan, como se ha dicho, los laicos en Andalucía, teología, formación y asociacionismo, tenemos con nosotros al doctor Román Ángel Pardo Manrique, burgalés de nacimiento, como ha dicho el presidente decano de la facultad, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se doctoró en 2004, tras haber estudiado primero en el Colegio de La Salle de su ciudad natal, obteniendo luego los títulos eclesiásticos en la Universidad de Navarra de bachiller en filosofía, licenciado en estudios eclesiásticos y en sagrada teología. En ella, en la Facultad Pontificia, donde es además vicedecano, es decir, tiene tareas administrativas, imparte teología moral fundamental y teología moral social Y en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, es decir, hace doblete, es profesor de Teología Moral, Social y Espiritualidad del Laicado, si no me equivoco. Como líneas de investigación que ha desarrollado se encuentran las siguientes: la categoría ser humano como sustrato ontológico de la categoría de la persona, la propuesta ética cristiana de la virtud ante los actuales dilemas morales de la bioética, la teología moral, social y política en su aplicación a la ética económica y social. Tiene numerosas publicaciones, casi próximas al centenar, entre libros, capítulos, artículos y congresos, de las que entresacamos, unas cuantas nada más: Vida virtuosa como realización de la vida humana en el pensamiento anglosajón, el título es bastante más largo, es su tesis doctoral, está publicada en Salamanca en 2008,
creando conciencia ecológica, la ecoteología, ecoética, ecocultura, ecoeconomía y ecopolítica, reflexión en torno a la encíclica Laudato Si, en el año 16, en Espíritu y Verdad, la Iglesia como pueblo de Dios, la vida de los cristianos, los sacramentos y la moral, del 17, la corrupción como descomposición de las relaciones constitutivas del ser humano, una reflexión teológica, en 2019, celebrando y viviendo la fe, la Iglesia, los sacramentos y la moral, en 2019. No está de más, y además a la vista está, que se ordenó de sacerdote en la diócesis de Burgos en 1998, donde ejerce su ministerio en varias localidades y ha sido arcipreste, pertenecido a distintos consejos diocesanos, director titular de los colegios diocesanos, así como coordinador de pastoral y formación del profesorado de los colegios diocesanos, entre otros cargos. Hoy nos va a hablar de la teología del laicado y su praxis, responsabilidad moral ante el don y la misión. Sin más, tiene la palabra. Pues muchas gracias al profesor Leonardo por esta oportunidad, por poder visitar vuestra ciudad, primero la ciudad, luego la facultad, y comenzaría pues diciendo, pues queridos amigos, vamos a ver si disfrutamos un poquito de este rato en el que voy a desvelar una cosa. La primera palabra que va a estar presente continuamente es posiblemente tensión y polaridad. Tensión y polaridad. Si os he dado un esquema, sobre todo porque si esto viene muy bien porque uno va viendo cuándo va a acabar el ponente. Ya dice uno, bueno, esto ya se acaba, menos mal, ¿no? Si veis el primer título, la teología del laicado, una categoría problemática entre binomios en tensión, pues ahí subrayaría precisamente, empezaría por subrayar eso, algo de problemática. Es verdad que teología del laicado parece que es un concepto, una categoría que está asumida y entonces pues que no parece que fuera tan problemática. Pero esto es como el chiste de ese borracho, ¿no?, que por la noche está dando vueltas a una farola y se acerca al amigo y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, pues estoy buscando las llaves. Y dice, no te preocupes que yo te ayudo a buscar las llaves. Y entonces se ponen los dos a buscar las llaves alrededor de la farola, ¿no? Y después de unos 5 minutos le dice el amigo, ¿tú estás seguro que has perdido las llaves aquí? Dice, pues no, pero es donde hay luz. Pues es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Que, claro, es donde nos hemos acostumbrado, estamos en ese contexto, nos sentimos a gusto y a veces perdemos la tensión, la fuerza, vamos a decir, ¿qué es la teología del laicado y cómo se encuentra actualmente? Claro, estamos en un congreso de historia y yo voy a hacer teología, pero sí que voy a dar algún dato de historia de la teología, como vais a ver. Si hemos dicho que hay una bipolaridad de binomios en tensión, en el fondo es algo que está presente, los que saben teología pues lo van a recordar enseguida, Romano Guardini, y dicen que el Papa Francisco está muy detrás de esta idea, ¿no? Ha aprendido mucho de ella. Hablaba de una bipolaridad de contrarios, algo así consiguiente a lo que decía Hegel, ¿no? Una dinámica del espíritu que va de la antítesis a la tesis, antítesis, y producen una síntesis. Bueno, pues entre la bipolaridad de contrarios hay que llegar a esa categoría que hace la síntesis, ¿no? Que es superadora. Y ahí es donde nos encontramos con la gran cuestión. ¿Dónde está a día de hoy la teología del laicado? ¿Cuál ha sido su historia? Si estamos siguiendo, profundizando en este concepto de teología del laicado y si estamos, bueno, pues enriqueciéndonos de ella. La teología del laicado, pues nace con fuerza como punto culmen o original, genético, en una obra de un teólogo que es francés, Yves Congar, Jalones para una teología del laicado.
Inmediatamente también Monseñor Gerard Phillips publicó otra obra que no está traducida al castellano, El papel de los laicos en la Iglesia. ¿Cuál es la idea de Congar en ese primer hito genético de la teología del laicado? Pues define los laicos en relación al sacerdocio común, estableciendo una identidad sacerdotal de la que participan todos los fieles por el hecho de ser bautizados, y que su fundamento, ese es el fundamento necesario para el sacerdocio de los ministros ordenados. Es decir, es lógico, lo sabemos, no se puede ser ministro ordenado si antes no es uno bautizado. Pero a lo largo de la historia, el laicado se había estudiado en contraposición con el clérigo. Decían los clásicos en la filosofía antigua que, bueno, para definir algo no es muy conveniente comenzar diciendo lo que no es. Bueno, que si uno empieza así, luego tiene que terminar por decir lo que es. Y decía Platón, pues bueno, claro, el problema es que si nos quedamos en lo que no es, quiere decir que no dominamos lo que es. Y nos hemos quedado cojos, ¿no? Claro, si vamos a los diccionarios de teología clásicos, nos encontraremos precisamente con esta primera definición. ¿Quién es el laico? Véase religioso. Y uno va al religioso y ahí ya te explican las diferencias de lo que no es el laico. El laico, por otra parte, viene de una palabra laos, que significa pueblo. El pueblo que recibe a aquellos que están por encima del pueblo, la autoridad y la potestad de los que estaban por encima. Por lo tanto, a lo largo de la historia del laicado había una tensión entre la ecclesia docens y la ecclesia dicens. Es decir, la iglesia que enseña y la iglesia que escucha. Claro, la iglesia que enseña era la jerarquía, la iglesia que escucha son los laicos, porque laicos también etimológicamente tiene que ver con lego. Claro, lego es el que no es perito en algo, ¿no? El que no sabe en el todo, ¿no? Por lo tanto, esa es la diferencia entre el que sabe y escucha. Claro, enseña y escucha. Claro, si vamos a la definición de Congar, para empezar, nos daremos cuenta de que todos, desde el momento de nuestro bautismo, hemos sido consagrados. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, todos tenemos una misión. Y todos podemos, por lo tanto, transmitir. Lo veremos un poquito más adelante. Yo tengo una teoría, que lo he escrito en algún artículo, diciendo que la transmisión de la fe es una virtud. Y como toda virtud, tiene una responsabilidad moral. No solamente es que él sea, hombre, como hemos sido bautizados, tenemos que hacer apostolado, tenemos que ser celosos en la transmisión de la fe. No, es que es una virtud. Y por lo tanto, una maduración ética y responsable. Y por lo tanto, un crecimiento como cristianos todos, desde el momento de nuestro bautismo. Pero claro, aquí aparece otra tensión. Y el mismo Congar se dio cuenta, Claro, si con su obra empezó a desarrollarse la teología del laicado, claro, cuando uno hace una disección, una parcelita, poco a poco se va creando una diferencia. Y lo que en un principio era destacar al laico, poco a poco también le hizo separarse nuevamente por razones distintas de, vamos a decir, la teología del sacerdocio. Es decir, que al final el mismo Congar se dio cuenta de que se necesitaba profundizar más en eso que acababa él de describir. Y bueno, ahí está el Concilio Vaticano II,
El Concilio Vaticano II, y aquí está otra de las claves, después del Concilio Vaticano II podemos decir que la teología del laicado, no lo digo yo, como vamos a ver ahora, hay varios teólogos que lo dicen, después del Concilio Vaticano II se ha dicho muy poco, se ha avanzado muy poco realmente sobre la teología del laicado. Es más, ha habido veces que ahí hemos ido hacia atrás, hacia atrás. Fijaos, hay un teólogo, Giuseppe Alberigo, que va a decir estas palabras contundentes. El laicado constituye una categoría de cristianos que se extiende desde el anonimato hasta la clericalización. Claro, porque si uno va a destacar al laico, pero para destacar al laico lo que hacemos es que haga cosas del clérigo, pues le clericalizamos. ¿Veis? Otra tensión. Sigue Alberigo. Por ejemplo, una espiritualidad parasacerdotal, una espiritualidad centrada solamente en consagraciones devocionarias, votos, entendidos no como una expresión de carisma especiales, sino de simple vocación cristiana. La dimensión doctrinal de esta situación es la teología del laicado, y sigue, fijaos, ahora va a ser más duro todavía. Hoy día no existe ninguna duda de que la teología del laicado, por su origen de suplencia y de superación respecto a la situación privilegiada de la clerecía, no fue ni podía ser teología, sino únicamente ideología. Es decir, la teología del laicado se puede convertir en ideología. Es un riesgo. Los múltiples elementos que contiene solo adquieren su necesaria coherencia en una verdadera teología de la Iglesia. Y ahí empieza la respuesta que el mismo Congar dio y que es en la línea donde avanzó el Concilio Vaticano II. Para que haya una buena identidad del laico y una buena teología del laicado, se necesita introducir, no separarlo, no hacer una separación teológica, sino que sea algo armonioso y equilibrado con son expresiones de varios teólogos: eclesiología de comunión, eclesiología completa, eclesiología de totalidad. No estamos separando, no estamos parcelando, hay que integrar. El todo es mayor que la parte, diría el Papa Francisco, ¿no? El mismo Congar, después del concilio, va a decir: entonces lo que tenemos que subrayar no es tanto la realidad del laico con respecto al ministerio ordenado, que ya es un avance con respecto al anterior, sino que habría que entender la eclesiología total y la eclesiología de comunión precisamente en el binomio comunidad-ministerio o ministerios, comunidad y servicios. Porque si todos los fieles hemos recibido el sacerdocio, todos hemos sido consagrados. Todos hemos sido consagrados por el bautismo. Y si todos hemos sido consagrados, dentro de esa consagración, algunos reciben un nuevo ministerio, que es el ministerio ordenado. Pero otros van realizando su vocación en la mundanidad. En lo que va a decir el Concilio Vaticano II, índole secular, la secularidad. Claro, ahora hay que ver qué significa secularidad, qué significa estar en el mundo. Pero sabiendo que estar en el mundo o secular es propio de todos. Lo que pasa es que el laico lo hace como vocación propia. Os decía que incluso esto y esto es historia de la teología, por así decirlo, hubo un retroceso, ¿no? Hubo un sínodo en el año 1987, estuvo Christe Fidelis Laici, pero no hacen más que repetirlo en el Concilio Vaticano II, y Christi Fidelis Laici, exhortación apostólica, después del sínodo del Juan Pablo II, además se concretó en la participación ministerial de los laicos, en los ministerios, en los servicios de la Iglesia y en los nuevos movimientos laicales. Con lo cual casi se concretó en una respuesta ad hoc del momento. Y curiosamente,
pues en 1997 se firma una instrucción sobre la colaboración de los laicos en la Iglesia. Bien, este es el documento que podríamos decir que fue un retroceso. Ya lo siento, porque todos queremos mucho a San Juan Pablo II, ¿no? Pero bueno, pues la historia y los hechos son así. Se firma un documento, instrucción para la colaboración de los laicos en la Iglesia, en el que, de un modo defensivo, por así decirlo, se hace una parcela nueva, una concreción nueva. Cuando un laico participa o hace las veces de algún servicio litúrgico, una paraliturgia, ¿lo está haciendo en virtud del sacramento del bautismo? Parece que por todo lo que hemos dicho hasta ahora sería que sí, ¿no? Bien, pues en esta instrucción se dijo que no, sino que se hacía depender del ministerio ordenado. Posiblemente porque en esa época empieza, esto es, bueno, pues la realidad práctica, empieza a haber escasez de sacerdotes, hay que subrayar la teología del sacerdocio nuevamente, y eso fue una manera de evitar que se viera como una suplencia todavía mayor del sacerdocio. Sí que es verdad que esto es como todo tiene su tensión nuevamente, porque en el fondo sí que esto nos defiende de cierta clericalización. El laico, en realidad, puede hacer muchas cosas, puede también hacer paraliturgias, pero tampoco eso es lo propio de él. Tampoco eso es lo propio de él. En ese sentido, también podemos dar lo positivo de esa instrucción. Digo que hay una serie de tensiones, con lo que acabo ese primer punto, que las voy a decir rápidamente, nos podríamos detener en muchas de ellas, algunas ya las he dicho, ¿no? Normalmente en la historia de la referencia del laico y de cómo se definía el laico, pues en contraposición al clérigo, en lo material y lo espiritual, estaban los espirituales y los que estaban en el mundo, la Iglesia y el mundo, lo sobrenatural y lo natural. Esto es importantísimo, esto es importantísimo, porque fijaos que esto viene de una mala interpretación de Santo Tomás de Aquino sobre los dos fines, de tal manera que todos tenemos dos fines, uno natural y otro sobrenatural, pero Santo Tomás de Aquino no los separaba, sino que los distinguía. Esto implicó una separación entre el Dios de la creación y el Dios de la redención. Y esto estuvo presente hasta en Mystici Corporis de Pío XII, de tal manera que a un teólogo que se llamaba Henri de Lubac, le sacaron tarjeta amarilla, es el Vaticano. Pero en el Concilio Vaticano II es recuperado la doctrina de Henri de Lubac, que subraya fundamentalmente de que no hay una supuesta, que como hipótesis de trabajo está bien, naturaleza pura, porque desde el momento de la creación ya hay realidad sobrenatural. Dios, cuando crea, hace un acto sobrenatural. La gracia está allí. Bien, no vamos a meternos en las relaciones ahora de gracia y naturaleza, porque eso nos llevaría muy lejos. Ha dado muchos ríos de tinta, incluso de sangre casi. Como os digo, también había una separación entre el laico y el lego, entre iglesia docens y dicens. Una cosa que se lleva ahora mucho, se habla mucho ahora con lo de la sinodalidad, testimonio implícito o explícito. En el fondo, si buscáramos en la Real Academia de la Lengua nos encontraríamos con esta definición. ¿Quién es el laico? Que no tiene órdenes clericales. Segunda, independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Ya he dicho lo que puede haber en un diccionario de teología. Y curiosamente, en un diccionario de estos escolares, nada que tiene que ver con teología, ni de grandes sabios académicos de la Real Academia, encontramos una definición que es hermosa. Así que hay que estar con los ojos bien abiertos, porque la sorpresa puede estar en cualquier lado. Fijaos cómo lo define. Los laicos son
conjunto de fieles que pertenecen a la Iglesia Católica, empeñados en la propagación del mensaje de Jesús en condiciones de vida normales. Precioso. Eso es el laico. No hace falta ser teólogo para saberlo. Fijaos, a veces nos dan lecciones de... Bueno, a lo mejor este es... Segundo punto. Fundamentos teológicos para una conciencia de la identidad y misión del laico en la Iglesia y el mundo. Bueno, ya hemos dicho que el Concilio Vaticano II es donde se profundizó en ello. Lógicamente, el primer fundamento teológico es la propia Trinidad, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro origen en la Trinidad, y la Trinidad es de donde emana todo. Cristo ha fundado la Iglesia, pero ha fundado la Iglesia con una misión, que es la de evangelizar. La Iglesia no es fundada como un fin, sino como un medio, que a veces nos olvidamos también de esto. La Iglesia no es un fin en sí misma, es un medio, y es para evangelizar. Ese evangelizar, como he dicho ya, os he anunciado, creo que implica una virtud moral y una responsabilidad. Al mismo tiempo, el Concilio Vaticano II optó por una visión de la Iglesia con una imagen que era de los padres de la Iglesia y que se había perdido en la historia. Ahora no nos da tiempo a entrar en otras visiones, por ejemplo, en esa por ejemplo, Cuerpo de Cristo, ¿no? Mystice Corporis, que también había escrito Pío XII, pues claro, facilitaba una Iglesia más estructurada, más jerárquica, con más estructuras, más en subordinaciones. En cambio, se opta por esta imagen que es la de pueblo de Dios. Pueblo de Dios. El pueblo de Dios implica que hay una realidad histórica, salvífica. Presenta a la Iglesia como prefiguradora desde el origen del mundo en la Trinidad, preparada en la historia de Israel, constituida en Cristo en los últimos tiempos, manifestada por efusión del Espíritu Santo, en camino escatológico. Es histórico, es dinámico. El pueblo de Dios implica apostolicidad, pero una apostolicidad que no solamente se centra en los apóstoles, sino que la apostolicidad también hace referencia a toda la Iglesia, a todos los miembros. El apóstol es el enviado. Ahora los cristianos deben ser comprendidos como enviados a anunciar el Evangelio del reino de Dios proclamado por Cristo, y de allí su apostolado. Un pueblo de Dios que camina entre las naciones, que camina con su propia lengua, con su propia praxis, con su propio mitos, con su propio logos, y que entra en relación y diálogo con otros mitos, otros logos, otros praxis. Estamos en medio de la historia. Eso implica catolicidad y universalidad. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. No solamente es que entremos en diálogo, sino que nos inculturizamos. En los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad. Y uno de los teólogos que más influyen en el Papa Francisco, Carlo Maria Galli, evoca así el concepto de pueblo de Dios. No se puede separar el pueblo de Dios y la misión en el mundo. El pueblo de Dios peregrino es el sujeto de la evangelización en la historia. Este pueblo es un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en el pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio, y todos somos discípulos misioneros.
Papa Francisco lo ha repetido muchas veces, esto del discípulos misioneros, que por otra parte es la clave de una de las conferencias del episcopado latinoamericano, en donde estuvo muy partícipe el Papa como obispo de Buenos Aires, ¿no?, en Aparecida, discípulos misioneros. Pero eso lo hemos recibido todos. No voy a comentar más sobre el pueblo de Dios por el tiempo, porque nos podríamos entonces atascar, ¿no? Pero fijaos, ese pueblo de Dios, esto no niega que haya distintos ministerios, un ministerio ordenado, que haya lo que se llama y que conocemos como jerarquía, pero podemos aquí citar al mismo San Agustín, ¿no? Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Por eso estaba esa tensión que dijo Congar, y que hemos adelantado ya después del concilio. Debemos no quedarnos en el laico con respecto al ministerio ordenado, sino que la tensión dentro de esa esa eclesiología total es la de comunidad y ministerio como servicios. Ministerios como servicios. Con vosotros soy cristiano, para vosotros, servicio, soy obispo. Eso implica eclesiología de comunión y implica fraternidad. Es decir, ante todo somos hijos de Dios todos por el bautismo y por lo tanto somos hermanos. Todo poder, toda potestad ministerial que dimana de Cristo cabeza, tiene que ser un servicio y se tiene que traducir en autoridad. No es lo mismo potestad que autoritas. Eso, por desgracia, no solamente nos ocurre a nosotros, sino también en la política y en todas las relaciones sociales. Una cosa es tener poder y otra cosa es haberse ganado la autoridad que te da, bueno, pues la prestancia de poder decir que puedes tener, que haces un poder como servicio a los demás, ¿no? Y por lo tanto, en el pueblo de Dios, desde esta perspectiva, en el que todos compartimos el ministerio por el bautismo, con distintos ministerios y servicios, se tiene que subrayar la fraternidad. Esto a veces nos olvidamos de la fraternidad. Aquí voy a citar, porque es muy plástico, ¿no?, a mi maestro, José Román Flecha, que suele decir que rezamos muchas veces el Padre Nuestro. A lo largo del día lo podemos rezar 1, 2, 3 veces, 4. Si rezamos el rosario, pues fíjate cuántas veces podemos rezar el Padre Nuestro. Y no nos damos cuenta de que si rezamos el Padre Nuestro y llamamos a Dios Padre, y luego no tratamos como hermanos a los demás, estamos blasfemando. Porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. Le estamos llamando Padre, pero luego no reconocemos a los hijos, que son nuestros hermanos. La fraternidad. Esa es la radicalidad de todo esto. Y eso es también la radicalidad del bautismo, donde nos situamos todos, ¿no? Y eso también es la base, ya que estamos en época de sinodalidad, del sínodo. Esa es la dinámica del sínodo. Como decía San Juan Crisóstomo, Iglesia y sínodo son sinónimos. Pero fijaos que eso de sínodo significa que estamos compartiendo el mismo viaje. Por lo tanto, la misma peregrinación. Somos el pueblo de Dios en la historia. Bien, esa es una de las claves del Concilio Vaticano II que nos ayuda a entender qué es esto de los laicos y del que, además de ser fiel, ha recibido el ministerio ordenado. Pero no dos cosas separadas, sino que los dos estamos llamados a la secularidad, pero los laicos de una manera especial, como vamos a ver un poquito después. Sin embargo, segundo punto a subrayar del concilio, no solamente el pueblo de Dios, sino también una realidad cristológica que podemos destacar en Lumen Gentium número 31. Podríamos decir
por si queréis, para que sea un poquito más, no sé si de académico, por lo menos de escuela, ¿no? Todos estos temas del laicado en el Concilio Vaticano II se encuentran en Apostolica Actualitatem, que es sobre el apostolado seglar, en algunos números de Lumen Gentium y en algunos números de Gaudium et Spes. Bien, pues en Lumen Gentium se nos recuerda que todos hemos sido incorporados a Cristo en el bautismo. Por lo tanto, toda la teología del laicado, toda la teología del sacerdocio, toda la teología del pueblo de Dios tiene que ser recentrada en Cristo. Y en segundo lugar, se destaca en Lumen Gentium, número 31, que entre los sacerdotes, religiosos y laicos existe una continuidad relacional horizontal, podríamos decir, y no una vertical. Aunque, como ya hemos dicho, después, en el año 1997, vamos a dar un paso hacia atrás en esto. Pero está clarísimo el concilio en ese momento. Dicho esto, posible radiografía, punto tercero, del laicado en el mundo actual. Bien, claro, aquí nos encontramos además con una realidad distinta, porque el Concilio Vaticano II nos habla de que lo propio del laico es su índole secular, no siendo exclusiva de él, porque ya hemos dicho que todos hemos sido bautizados y todos estamos en el mundo. No es que los que se hayan ordenado sacerdotes, diáconos o obispos hayan salido de un mundo distinto, no. El número 31 del Lumen Gentium subraya la índole secular, es decir, la secularidad, es propia, esto es lo que hay que subrayar, propia y peculiar de los laicos. La secularidad es lo propio y peculiar de los laicos. A los laicos les corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el mundo. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia tarea, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santidad del mundo como, esto es lo otro que hay que destacar, como desde dentro, a modo de fermento. Es decir, hay que destacar tres cosas. Índole secular, que es, uno, índole secular, secularidad, que es propio y peculiar. Dos, desde dentro, como desde dentro, dice el concilio. Como os decía, luego Gaudium et Spes, en el número 43, dice, la relación con el mundo del laico es propia, peculiar, pero no es exclusiva, porque claro, también los que habiendo recibido el bautismo luego reciben el sacramento del orden, también están en el mundo, pero los que están como desde dentro, haciendo el fermento desde dentro, son propiamente los laicos. El Concilio Vaticano II, desde esta perspectiva, nos va a subrayar que hay que el laico tiene que participar en la evangelización, que como ya hemos dicho es el ser de la Iglesia, y tiene que promover la instauración del orden temporal cristiano. El orden temporal cristiano. Por lo tanto, se tiene que implicar en la plaza pública, podríamos decir. No, claro, esto de la plaza pública enseguida uno dice, la política. No. La política es una parte de la plaza pública, pero hay muchas cosas que no son la política. Pues la cátedra de la universidad, el trabajar profesionalmente bien en la oficina, como albañil, en tu tienda, como padre de familia, como madre, como esposo, como esposa, en la plaza pública. Y no,
fijaos, esto a lo mejor es una cosa ya de la última parte con lo que quiero terminar, ¿no? Y no como pidiendo permiso dentro de la plaza pública para hablar. No. En el fondo tenemos que volver a recuperar, yo creo, los cristianos como iglesia también, y eso es parte del trabajo de los laicos, que nosotros en la plaza pública tenemos algo que decir. Incluso que somos condición de posibilidad de decir cosas en la plaza pública, porque en el haber de la Iglesia hay más que debes. En las cuentas podríamos recordar aquí pues todas las acciones, por ejemplo, de finales del siglo XIX, de promoción de lo que va a ser los preámbulos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? De tantos laicos, a veces incomprendidos dentro de la Iglesia también. Chateaubriand, Montalembert, Manzoni, Ozanan, en España Marcelino Menéndez Pelayo, Donoso Cortés, Ángel Herrera Oria. Tenemos una gran historia que tenemos que volver a sacar y desempolvar. Os voy a recomendar tres libros. Uno es de Santiago Cantera Montenegro, que además se ha hecho famoso, porque es el prior del Valle de los Caídos, pero él es historiador, entre otras cosas, ¿no? Y entonces tiene un librito muy interesante que es La acción social de la Iglesia en la historia, promoviendo caridad y misericordia. Y de José María Laboa, profesor de Comillas, dos libros que son Por sus frutos le conoceréis, Historia de la caridad de la Iglesia, y Los laicos en la Iglesia. Estamos en una sociedad compleja, que va a toda velocidad. ¿Cómo podemos posicionarnos como Iglesia? Pues desde la fe y la esperanza y la caridad, y desde la fe y la esperanza y la caridad como claves hermenéuticas, situarnos como, ¿cómo diría yo?, como en estado de excepción, como vigías, observando continuamente. Allí el laico es donde tiene que estar bregando, como su fe. Explícitamente, o a lo mejor no explícitamente, porque también hay que tener los ojos bien abiertos a aquel laico que cuando se necesita un delegado de curso levanta la mano y se presenta como delegado de curso desde su fe, o que quiere ser, se ofrece para ser presidente de la comunidad de vecinos, que iba a decir que quiere ser, no, eso no lo quiere ser nadie, pero alguien tiene que hacer ese servicio. O en un partido político, o en una asociación, en un voluntariado, no solamente dentro de la Iglesia, también dentro de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia nos viene muy bien a los que tenemos el ministerio ordenado que haya laicos que nos digan cómo van las cosas, que nos ayuden a saber qué es dónde aprieta el zapato a la gente. Los protestantes que tienen, claro, ellos subrayan muchísimo la predicación. Me sorprendió una vez un librito que leía sobre predicación de unos autores, pastores protestantes, y decía uno: alguna vez salgo después de la celebración a saludar a la gente, y el otro día me vino un empresario y me dijo: ¿qué palabras más bonitas ha dicho usted sobre la empresa? Dice: lo que pasa es que si yo llevo a término lo que usted ha dicho, quiebro, mis obreros se van a la calle, yo no tengo para comer para mi familia, no sé cómo voy a hacerlo. Y entonces entonces empecé a plantearme, tengo que revisar mis principios, y entonces me di cuenta de que a veces decimos muchas cosas que ya se dan por sabidas, ¿no? Que son lugares comunes, y que no tenemos que ser especialistas de todo, ¿no? Entonces ahí están también
los laicos. Laicos enamorados de Cristo, que son capaces de soñar y evangelizar y que también construyen iglesia informando las estructuras. También no hay que tener miedo a ello. Voy al siguiente punto. 3 pasos en forma de toma de conciencia para llegar a la praxis y a la poiesis laical. Esas 2 palabras griegas pues me vienen muy bien para explicar 2 cosas. Una, el laico está, como he dicho, con lo que hemos terminado, haciendo cosas, acciones que se quedan inmanentes en la Iglesia, praxis. Pero luego también va a hacer cosas que son externas, la poiesis. En los 2 sitios tendrá que poner su fuerza de fe, una fe que informa todo lo que hace, no solamente para cosas dentro de la Iglesia, sino también para fuera de la Iglesia. En las 2 realidades, en las 2 dimensiones tiene que estar el laico, porque es como el corazón, un sístole y una diástole, ¿no? Tiene que estar ahí con comunión y evangelización, si no falla algo, y tiene que descubrir que hay de mí si no evangelizare, como dice San Pablo. Y eso es todos, desde nuestro bautismo. Entonces, praxis y poiesis, las 2 cosas son importantes. Intra-eclesia, extra-eclesia. Tomar conciencia, como os pongo allí, de la consagración recibida, de tal manera que un nuevo modo de praxis cristiana, fundada en que vemos en el otro, en el mundo, el rostro de Dios. Desde allí su dignidad. Un modo de comprender la vida y la existencia como realidad divina que implica realidades tan dispares y complejas como son la defensa de la vida, que conlleva no admitir el aborto, por ejemplo, pero al mismo tiempo denunciar la muerte del transeúnte que se muere de frío en invierno, porque a veces cojeamos de uno o de otro. La defensa de los niños. Se necesita, en una sociedad que va a una velocidad tal como la que nos encontramos, pues laicos formados en las universidades, en el pensamiento, en el mundo del derecho, porque por donde van nuestras leyes actualmente ya no es la eutanasia o el aborto, ¿no? Sino que ahora mismo ya hay bastantes escritos filosóficos éticos que están justificando el infanticidio siempre y cuando el niño, por ejemplo, no tenga autoconciencia, porque tiene una enfermedad, por ejemplo, de parálisis cerebral. Por ejemplo. La necesidad de dar a lo productivo un significado nuevo, no identificar lo permitido legalmente con lo moral, lo que permite sustentar también el derecho a la objeción de conciencia, o en medio de una sociedad instrumental donde lo técnicamente posible se considera bueno, profetizar con fuerza que los avances científicos, si no van acompañados de reflexión ética, pueden ser el inicio del fin del género humano sobre la tierra. Es vivir según el Espíritu la vida en Cristo, que recibimos en el bautismo, sepultados al pecado y resucitados a una vida, la vida de los santos. Espíritu que nos permite llamar Padre a Dios y que nos mantiene fieles en nuestros matrimonios, honrados en nuestros comercios, capaces de perdonar y de reconciliar, esperanzados en resucitar, mostrando nuestros cuerpos como hostias vivas, de tal manera que el misterio de Dios se manifieste en nosotros, no solo en la riqueza de espiritualidades parciales, sino en toda la vida, por gracia del bautismo. Voy a utilizar a Benedicto XVI comentando el texto de Gálatas 2. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Nos recuerda Benedicto XVI que vivo, pero ya no soy yo desde el momento de nuestro bautismo. El yo mismo, la identidad esencial del hombre, de este hombre, Pablo, Leonardo, Manolo,
Pedro, ha cambiado. Él todavía existe, pero a la vez ya no existe. Ha atravesado un no y sigue encontrándose en este no. Pero no más yo. Con estas palabras, Pablo no describe una experiencia mística cualquiera que tal vez puede habérsele concedido y si acaso podría interesarnos desde el punto de vista histórico, espiritual. No, esta frase es expresión de lo que ha ocurrido en nuestro bautismo. Se me quita el propio yo y soy insertado en un sujeto más grande. Así pues, está de nuevo mi yo, pero precisamente transformado, bruñido, abierto por la inserción en el otro, en el que adquiere su nuevo espacio de existencia. Pablo nos explica lo mismo una vez más, bajo otro aspecto, cuando en el 3er capítulo de la Carta a los Gálatas habla de la promesa, diciendo que ésta se dio en singular a uno solo, a Cristo. Solo Él lleva en sí toda la promesa y ahora la llevamos también nosotros insertados en Él, que implicaba admiración en los no cristianos. Es algo que nos falta. Nos falta sorprender a los que no piensan como nosotros, a los que nos ven como... Ahora, el mundo es el templo, todo el mundo es el templo, de un culto espiritual, convirtiéndose el hombre en el camino de la Iglesia, siendo en el laico, Iglesia y mundo, no dos realidades unidas por la conjunción y, sino como realidades configurantes una de otra, a modo de principio de vida, espíritu y materialidad creada sobrenaturalmente, continuidad de lo natural y lo sobrenatural, lo que hace que la Iglesia esté de pleno derecho en las plazas públicas, pero no por mera condescendencia o como un sumano entre varios, sino como principio de posibilidad de la misma plaza pública, ya que es el garante de cualquier libertad y derecho. El propio Juan Pablo II hablaba de que la libertad religiosa, algo que tenemos que defender en la plaza pública, es, en el fondo, garante de cualquier otra libertad. Porque en la libertad religiosa es cuando uno se posee a sí mismo delante de lo que es el absolutamente otro, el misterio tremendo y fascinante, el que nos abre totalmente a la realidad de nuestra propia existencia en vacío. Y entonces porque uno no es libre, tenemos en la sociedad individualista en la que estamos, creemos que uno es libre solo, como una propiedad que tenemos en la voluntad. No, uno no es libre si no hay otras personas. Y la libertad absoluta, fundamental, la encontramos de frente a Dios. Estamos bajando la libertad mucho de categoría. Incluso los liberales capitalistas nos dicen que la libertad fundamentalmente lo que necesita es que tengamos propiedad. Si no tenemos propiedad no hay libertad. Bueno, pues la reducción es máxima, como veis. En cuanto a la historicidad y la narratividad de nuestro ser histórico, nos habla de procesos de relaciones históricas en las que vamos desarrollando lo que está en nosotros en germen de posibilidad, algo que en cuanto que seres creados y por Cristo redimidos, no solo nos posibilita lo trascendente y alcanzar la salvación mientras trabajamos por el bien común, sino participando ya aquí de los cielos nuevos y la tierra nueva, de los hijos de Dios glorificados en Cristo. Es en medio del mundo donde estaremos atentos a los signos de los tiempos, sino de los tiempos que nos recordaba el Concilio Vaticano II y Pablo VI, pero que implica que nos comprometamos todos a ser signos de credibilidad y signos de credibilidad. Eso es todos desde nuestro bautismo. Signos de credibilidad, que lo que nosotros decimos sea creíble, que no solamente se quede en eso, sino que además seamos también signos de credibilidad, que nuestra vida sea testimonio de ser imitable. Y eso implicará que a veces también seremos signo de contradicción, iremos contracorriente. Ese ir en contracorriente es el martirio. Por eso la vida cristiana desde esta perspectiva es, dentro de la comunión y los servicios,
participar dentro de la Iglesia y comprometerse también fuera de la Iglesia por crear el reino de Dios en el mundo, porque el reino de Dios será en el mundo. No es lo mismo participar que comprometerse tampoco, ¿eh? A lo mejor podríamos dar incluso algo más. Comprometerse es algo más. Son las... ¿qué hora es? Las 8. En Castilla, a estas horas vienen muy bien para cenar unos huevos fritos con tocino. No sé qué opinas, Leonardo. ¿Eh? Bien, pues ese es el secreto del participar y el comprometerse. Ese plato. Para que haya huevos fritos con tocino es necesario que haya antes una gallina y un lechoncito. La gallina participa del plato, pone los huevos y se va. Pero el lechoncito se compromete con el plato. Bien, pues eso es algo que nos falta. Y eso es algo que está en ese martirio que acabo de decir ahora, ¿no? Ese signo de contradicción. Sí, muy bien, signo de credibilidad. Un paso más, signo de credibilidad. Muy bien, pero un paso más, signo de contradicción a veces, ¿no? Bien, estoy viendo que la hora se me pasa. Entonces voy a pasar, aunque haya ido muy rápido, deciros sobre el segundo paso. Estaba más bien en el 4.1, ahora 4.2, sobre el derecho protege al laico, aunque se quede corto. Bien, si hemos dicho que hay una instrucción de 1997 que el plano horizontal de comunión lo cambia en vertical y de tal manera que se deja a un lado eso común que es el sacramento del bautismo para todos, aunque todos estemos en la secularidad, pero en un modo propio los laicos, y haya una realidad horizontal, pues en esa cosa concreta de cuando se participa en acciones litúrgicas y en algún ministerio concreto del monus regendi, ahora voy a ello, pues entonces se recuerda en la instrucción de 1997, ahí es vertical, no procede de la unión, sino que es una condescendencia del orden sacerdotal para que el laico pueda en algunos casos hacer algo, ¿no? Y entonces eso fue una regresión. En esa medida, el Código de Derecho Canónico, pues vuelve a repetir, si se quiere, lo del el concilio, marca en sus cánones en cuanto a los deberes y los derechos de los laicos 17, de los cuales 11 son exclusivos de los laicos, hay 6 que no son exclusivos de los laicos, pero curiosamente en el monus regendi, en cuanto reyes, los laicos quedan un poco apartadicos, y no se dice nada de la índole secular, no se dice nada. Con lo cual, por eso digo que se queda corto, porque por lo menos tendría que haber introducido la secularidad como una realidad propia de la acción de los laicos y, por lo tanto, dentro de ese campo, haber, pues, como buen código, haber regido de derechos y deberes, cosa que no lo hizo, ¿no? Y el tercer paso, algo hemos dicho de él ya, tomar conciencia de que el laico hace presente a Cristo y su visión consagrando al mundo, ¿no? Porque nosotros estamos consagrados y en esa medida hemos dicho algo también de ese apartado, pero por el tiempo me lo salto y paso ya al quinto, a la quinta apartado, ¿no? Pasar de la posibilidad de ejercer al ser laico a serlo efectivamente, distintos modos de estar en el mundo y la virtud de saber dónde estar y cómo estar. Me voy a centrar en el dónde estar y cómo estar. También debemos estar, por lo tanto, intraeclesia, extraeclesia. Y ahí debemos desarrollar la teología del laico y la acción del laico. No consiste estar en la sacristía, no consiste en ser monaguillo, pero sí que implica, diríamos, enseñar muchas veces a aquel que tiene el ministerio ordenado.
Y enseñarle porque hay muchas cosas que enseñarnos mutuamente. La verdad no se consigue más que entre todos. Entre todos. Igual que la libertad se consigue entre todos. El Papa Benedicto XVI, cuando estableció el año de la fe, no sé si os acordáis, en el año 2012, señaló 6 campos específicos de nueva evangelización. Esos campos son campos específicos y especiales para los laicos. Ahí es donde deben estar. El cultural. Debemos estar en la batalla cultural. El año pasado hubo, no sé si lo seguisteis en los medios digitales de periodismo, un debate. El debate es ¿dónde están los intelectuales católicos? Y se montó ahí una pequeña marimorena, ¿no? Porque uno está... Claro, los intelectuales católicos no eran los teólogos ni tal, ¿no? El otro día se lo recordaba yo a un cura, para que veáis cómo uno, depende de dónde está, cambia de perspectiva. Dice, ¿dónde están nuestros obispos? Decía él. ¿No? Pero ¿dónde están nuestros intelectuales? Hay una batalla cultural que tenemos que replantearnos. Pablo VI dice que ya decía que en Populorum Progressio, que hacen falta pensadores de reflexión profunda que buscan un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo. Otro escenario es el social. ¿Y cómo puede estar un laico presente en lo social? Pues estando en medio del mundo. Como decía Karl Barth, leyendo los periódicos. Y cuando uno lee los periódicos, rezando. El desarrollo, dice también Pablo VI, es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Poniendo patitas, algo que decía también Pablo VI en Octogésima Adveniens. Los problemas de este mundo, dice en Octogésima Adveniens número 4, los dilemas, las controversias, son difíciles, son plurales. Es imposible dar soluciones concretas y claras y nítidas muchas veces. Es imposible. Pero sí que podemos hacer una cosa. Y eso lo hace referencia a él, a la doctrina social de la Iglesia. Pero nosotros desde nuestra fe, en el ámbito en el que nos encontremos, el laico, en la secularidad de la Iglesia, ya lo hemos dicho todos, pero el laico en un modo más concreto, porque es donde está, allí de una manera propia y peculiar, desde dentro, iluminando desde la fe. Primer punto que dice Octogésima Adveniens número 4, iluminando desde la fe. 2, creando criterios de juicio, o dando criterios de juicio. Y 3, animando a actuar. Animando a actuar. No nos podemos quedar sentados, porque si no esto es muy cómodo. Volvemos a lo de participar y comprometerse. Tercer escenario que señala el Papa Benedicto XVI. Comunicación social. No tener miedo a influir, forjando opinión. Los más media tienen que tener un fundamento antropológico. Esos medios tienen que ser ocasión de humanización con base en un fundamento antropológico. No podemos quedarnos en medios de comunicación social donde los estándares, los héroes de nuestra sociedad sean esos pigmeos que están en el hermano, ¿cómo era? El Gran Hermano, el Sálvame de Luz, ¿no? Que son pigmeos que se les hace grandes. Uno sale allí, es un pigmeo social, no sé si os habéis dado cuenta, pero en esos programas casi todos son pigmeos sociales. No son ejemplo de nada. Y en cambio, todo el mundo parece que les sigue. En el económico, denunciando las injusticias, las estructuras de pecado, promoviendo economía civil del bien común,
Aquí podríamos hablar de la ética de los empresarios cristianos. El tiempo, bueno, como esto luego se va a escribir, pues. Quinto escenario, en los avances científicos técnicos. Estamos en una sociedad de la razón instrumental. Parece que lo que se puede hacer técnicamente es lo bueno. Y claro, a veces no nos damos cuenta que, claro, se puede hacer la bomba atómica, pero... Y en la política, ese es el sexto escenario que habla el Papa Benedicto XVI. Voy a decir rápidamente, para terminar, ¿y cómo estar? ¿Cómo estar? Pues mirad, estar desde una espiritualidad de comunión, con una visión fiel, crítica y libre, enraizado culturalmente. No podemos vivir en una cultura distinta de la que pertenecemos, sino que hay que cristianizar la cultura. El techo cultural al que hemos pertenecido no lo podemos romper. Dice un adagio árabe que nadie se muere pareciéndose más a la familia que a la sociedad. Al final nos parecemos más a nuestra sociedad, pero sí que podemos cristianizar, sabiendo jerarquizar los valores evangélicos, teniendo sensibilidad ante los problemas reales del mundo, engendrando nuevas culturas, posibilitando el ejercicio de una nueva corresponsabilidad, actualmente la sinodalidad, destacar la autonomía de los laicos en la Iglesia, priorizar movimientos evangelizadores diocesanos y laicales, testimonio explícito de la fe profesada, desarrollar la libertad para la transmisión de la fe en nuestros ámbitos culturales, políticos, jurídicos. Exigencia, también, claro, esto es un deber de todos, ¿no? Pero el laico, por lo que he dicho, si es una virtud, tiene derechos y deberes. Exigencia y compromiso de identidad del seglar con la propuesta de vida cristiana, coherencia en la vida. Espíritu apostólico para la misión y vocación en la vida pública. Y terminaría con una cosa que a mí me resulta muy atractiva y que se debiera desarrollar más. Los laicos estáis llamados, porque aquí hay unos cuantos laicos, hay muchos laicos, pero como candidatos al sacerdocio y al ministerio ordenado también, así que ahora me voy a meter casi con vuestro futuro, porque los laicos también pueden acompañar, orientar, dirigir espiritualmente, y a veces lo hacen maravillosamente. Termino con dos textos, uno de Congar y otro de von Balthasar. Ha sido a lo mejor con muchas cosas sueltas por ahí, pero bueno, ya en el texto lo completaremos, tendré la posibilidad de ver el conjunto. Voy a leer el comienzo de Jalones del laicado, porque esto es lo que había que evitar y se ha evitado, pero hay que tener en cuenta de que no volvamos hacia atrás. Dice, y comenzaba así Jalones para una teología del laicado: el cardenal Gasquet relata esta anécdota. Un catecúmeno preguntó a un sacerdote católico cuál era la posición del laico en nuestra Iglesia. La posición del laico en nuestra Iglesia, respondió el sacerdote, es doble. Ponerse de rodillas ante el altar es la primera. Sentarse frente al púlpito es la segunda. Escuchar. El cardenal Gasquet añade: olvidó una tercera, meter la mano en el portamonedas. Terminamos en plan positivo con palabras de von Balthasar. La tarea propia del seglar es presentar desde su propia santificación lo santo en lo profano. Tiene que realizar el reino de Dios en el reino de este mundo. No debe olvidar, empero, que hasta que llegue el final de este mundo, esa realización no puede ser rectilínea, sino que ha de ir desarrollándose a través de la cruz, el escándalo, la persecución y el martirio.
polémica interesante. Creo que podemos tener tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si alguien tiene interés. Sí. Bueno, yo diría que este ámbito en el que nos encontramos es el ámbito mediterráneo. España, Francia con el laicismo, Italia. Es decir, el laicado es muy distinto en Latinoamérica, es muy distinto en Centro Europa, es muy distinto en África, es distinto en Asia. Claro, cuando en 1997 hay una regresión y se dice que en algunas acciones intraeclesiales el laico se le hace depender del ministerio ordenado y no del nivel horizontal común de todos, el sacerdocio común, en el fondo a nosotros en España nos puede parecer bueno pero claro, la perspectiva es que en Latinoamérica los ministerios y los servicios están muy desarrollados. Y es que no hay más remedio de que estén desarrollados. Es más, yo diría, en plan maquiavélico ahora, posiblemente ahora es imposible que se publicase una instrucción del Vaticano como la de 1997, lo que indica que los tiempos cambian. ¿Por qué? Bueno, pues porque el futuro de la Iglesia pasa por el laicado, y pasa por el laicado, entre otras cosas, porque los tiempos cambian de tal manera que no tenemos sacerdotes. Es decir, la realidad es pasmosa, ¿no? Pero lo triste es que sea el tiempo el que nos gana, no la teología, la realidad espiritual, la realidad teológica. Hay una cosa que está en el escrito que no lo he destacado cuando he hablado del pueblo de Dios, porque no se podía destacar. Es que, claro, la Iglesia es una realidad institucional y teologal. Y a veces nos olvidamos de la realidad teologal y solamente nos quedamos en lo institucional. Pero lo teologal es lo verdaderamente importante, es el alma de la Iglesia. Entonces, el alma del pueblo de Dios, con ese base del bautismo, se desarrolla y se ha desarrollado muy bien en Latinoamérica. Claro, si nosotros cogiéramos los ministerios y servicios que hay en Latinoamérica, nos quedaríamos pasmaos, porque es que si no, la Iglesia no funciona ahí, sería imposible. Pero si fuéramos a Centro Europa, nos encontraríamos como que los laicos pues están en los... esto es un poco tensión con el Código de Derecho Canónico. En algunos sitios el consejo pastoral de la parroquia está presidido por un laico. Lo que pasa es que, claro, con su idiosincrasia, es necesario que el laico sea un licenciado en teología, en filosofía o en derecho canónico. Si no, y cobra su sueldo. Es otro contexto. En eso nosotros estamos muy acostumbrados a que nos den todas las cosas hechas. Hablo como si yo, desde el sacerdocio común, y también como sacerdote, porque también nos pasa a nosotros, ¿no? A mí que me lo den todo hecho, ¿no? A la medida de esto, ¿no? Por otra parte, el mundo mediterráneo, pero esto es un análisis mío personal,
la Iglesia ha vivido muchos años pues de vacas gordas, soberbios, y pues para que, bueno, esto es una reflexión, cuando después de la Ilustración perdemos la presencia en las universidades, a nuestros obispos y a la realidad jerárquica le parece incluso hasta mejor, chapó. ¿Por qué? Porque es una manera de vivir independientes de la realidad civil. Yo tengo los seminarios llenos, yo voy a tener siempre gente estudiando, siempre voy a tener profesores, ¿verdad? Claro, y ahora no hay esa realidad. En cambio, pues en Centro Europa o en Norte Europa, pues tenemos facultades confesionales, sí, pero también en las universidades la teología civil, que por otra parte es la que posibilita las universidades, es la ciencia madre. Y en esa medida hay una corriente teológica actualmente movida por los anglosajones, la Radical Orthodoxy Theology, la teología radical ortodoxa, que dice, precisamente por eso tenemos que volver a intentar partir de que cuando vamos a la plaza pública, no solamente somos una voz más, sino que incluso históricamente nosotros somos los que hemos posibilitado la plaza pública. Incluso más, podríamos decir, somos la defensa de la democracia muchas veces cuando la democracia y la libertad paradójicamente están en peligro. Pero eso desde el laicado y desde realidad eclesial. No sé si hay alguna pregunta más. Sí quería hacer un comentario. Claro, yo creo que la tensión se produce fundamentalmente cuando los que tenemos el sacerdocio común de los fieles queremos meternos, es decir, dar importancia al laicado, pero para intentar ser como los que tienen el sacerdocio ministerial, porque equivocamos cuál es nuestro papel, que tú lo has dicho muy bien, que es el ámbito de lo público. Pero posiblemente es que el laico no tiene claro, como tú has señalado, mostrando la doctrina social de la Iglesia, que nosotros tenemos una gran misión que hacer. Es decir, yo soy laico, lo mío no es meterme en la Iglesia, estar en la sacristía. Yo donde tengo que estar es mi cátedra universitaria y desde allí decir lo que tenga que decir sin ningún tipo de miedo y señalando mi condición de cristiano. Yo creo que el laico muchas veces interpreta que su papel en la Iglesia es intentar estar dentro de la Iglesia y hacer como el cura, vamos a simplificar. Eso es. Imitar al cura, pero vamos, nosotros no estamos para eso. Es decir, que por ahí se produce la tensión. Posiblemente el laico no sabe esa otra amplia misión que tiene que hacer, que es enorme, donde el cura no llega. Porque nosotros vivimos en el mundo, vosotros estáis en el mundo, pero nosotros estamos participando, os pilla más lejos, vamos a decirlo así, nosotros estamos dentro, ¿no? Pero por otro lado, la atención también al sacerdote, al que tiene el sacerdocio ministerial, le cuesta trabajo entender que nosotros podemos cumplir una determinada misión que a él se le escapa de las manos. Entonces, esa complementariedad que es necesaria en los tiempos que vivimos, ahí es donde se produce la tensión, el desentendimiento, y obviamente pues, al final nos estrellamos todos. Es decir, porque ni unos cumplen ni otros terminamos de cumplir, ¿no? En el ámbito centroeuropeo es que ellos han hecho mucha gimnasia a lo largo del tiempo. En el ámbito mediterráneo, como le explicamos a los alumnos, la Iglesia ha estado muy protegida y puede tener volumen, pero no tiene músculo, como si lo tiene el mundo alemán o el mundo francés, con un mundo anticlerical y demás, que se le ha restado laicista. Y los católicos franceses son auténticos católicos, a lo mejor son menos, pero desde luego han tenido que batirse el cobre y demás para tener una posición, ¿no? Sí. En el fondo, claro, si el laico es lo que hemos, casi la primera parte de lo que he intentado transmitir y lo que un poco lo que se da cuenta el mismo Congar, ¿no? y Alberigo, ¿no? Al final, claro, la teología del laicado, si no lo introducimos en una ecología total, pues al final produce una clericalización y entonces hemos hecho unas tortas como un pan, ¿no? La hemos liado, ¿no? Lo mismo ocurre cuando el clérigo quiere estar en todos los sitios y ser la salsa de todo, ¿no? Por eso el Numen Gentium número 31 es importante esa tercera cosa, índole secular, propio y peculiar,
tercera cosa, desde dentro del mundo, ¿no? Desde dentro del mundo. Claro, lo que hay que comprender es que desde dentro del mundo es todo, la realidad intraeclesial y extraeclesial. Habrá veces que un laico tendrá que tener un ministerio especial dentro de la Iglesia y un servicio de la Iglesia, incluso regendi, ¿por qué no? Incluso regendi. Lo que ocurre es que eso es algo concreto, Eso tiene su dificultad teológica y no lo quiero tampoco dejar pasar así, su problemática teológica y canónica. De hecho, Karl Rahner, antes del Concilio Vaticano II, cuando escribe sobre la teología del laicado, dice que cuando un laico recibe un ministerio concreto dentro de la Iglesia, como puede ser pues secretario canciller del obispado, que puede ser un laico, puede ser una mujer, puede ser o bueno, pues delegado de catequesis. Dice Rahner que dejaría de ser laico y pasaría a ser clérigo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que ocurría en la Edad Media. De hecho, los profesores universitarios en la Edad Media eran clérigos. No eran a lo mejor sacerdotes, no, eran clérigos. Y, por ejemplo, si habéis visto la película Tierras de Penumbra de Lewis, ¿no?, de Crónicas de Narnia y Tolkien y tal, vemos que hay muchísimos profesores de universidad en Oxford y a principios del siglo XX que son pues personas solteras que viven para el estudio, dedicados solamente. Es como una reminiscencia de ese clérigo, Pedro Abelardo, ¿no?, que no es un clérigo de órdenes, sino que vive como un clérigo, aunque sigue siendo laico, ¿no? Es otra tensión histórica que no he querido hacer referencia a ella porque es una cosa muy concreta, ¿no? Pero bueno, está ahí y luego en la vida hay dar el testimonio de vida. Por eso lo de la virtud que decía. Voy a contar un chiste, porque a lo mejor se explica mucho mejor con un chiste. Había una señora. Esto es en Estados Unidos, para que el chiste funcione bien, es en Estados Unidos. En esas casitas, ¿no?, esos chalecitos que se ponen uno detrás de otro, con su jardincito, ¿no? Y entonces la señora por las mañanas sale, abre la puerta y para dar testimonio de su fe hace una oración y termina siempre diciendo: gracias Dios por este nuevo día. Claro, pero el vecino de al lado, que es un ateo empedernido y belicoso, abre la ventana y dice: ¡Dios no existe! Y todos los días el mismo ritual, ¿no? Y entonces, claro, pues esta señora, pues como ya le van conociendo en el barrio y tal, pues se hace cada día una oración cada vez más sincera, más preciosa, se manifiesta lo que lleva, lo que le quema en sus entrañas, ¿no? Y un día va la señora y dice: gracias Dios por este nuevo día, pero ayúdame porque no llego a fin de mes. Se ve que había llegado la luz, la cosa de la luz, y entonces abre el vecino: pero ¿qué está? Dios no te va a ayudar, que Dios no existe. Bueno, entonces al día siguiente abre la señora, abre la puerta y se encuentra esas bolsas de papel marrón de los supermercados norteamericanos, ¿no?, llenos de alimentos y tal. La señora le dice: gracias Dios por haber escuchado mi oración y por este nuevo día. Y abre la ventana el vecino y dice: Dios no existe, que te lo he regalado yo. Y entonces va la señora y dice: gracias Dios por haber escuchado mi oración y hacer que el demonio lo pagara. Bueno, pues claro, el laico ve a Dios, ve a Dios, todos lo vemos, ¿no? Veis que ahí está la tensión, todos los vemos, todos somos seculares, todos estamos en el mundo, pero desde dentro, es decir, si un cura es el que abre la puerta y dice: gracias Dios por este nuevo día, pues no tiene mucho sentido que el vecino le diga todos los días: Dios no existe. Porque no le va a convencer, vamos, está en cada uno, y dice: el cura, ¿qué va a decir?, ¿no? En cambio... Muy bien, bueno, pues muchas gracias, te reiteramos las gracias
por esta sesión tan interesante y os convocamos para mañana a las 7 de la tarde, donde el doctor Martín Riego también expondrá su sabiduría. Hasta mañana.